Gloria a Dios Padre, Espíritu Santo, amén. Padre Iván Fernando, Amén. bienvenido, aquí estamos prontos a escucharlo. Dios le pague. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes. En Buenas nuestra noches. clase sobre antropología teológica, voy a apagar la cámara para que no haya problemas en la transmisión de las imágenes. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de un tema muy importante. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a hablar un poquitico de la imagen de Dios. Hay un amigo que nos pregunta si se puede hablar de categorías. Pues claro, la imagen de Dios se constituye en una categoría teológica fundamental, porque está en el discurso teológico y en el discurso antropológico. Y sobre todo, esa categoría se desarrolló mucho en la patrística. Cuando lleguemos a la patrística, vamos a ver cómo algunos padres de la iglesia desarrollaron el concepto de imagen de Dios, Génesis 1, 26, 27. Vamos a ver entonces la aportación veterotestamentaria a la antropología, es decir, cuáles son los elementos que arroja una mirada al Antiguo Testamento, sabiendo que obviamente no va a haber un tratado sistemático de antropología teológica, pero sí hay unos principios, unos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar una antropología teológica. Entonces, cuando uno mira el Antiguo Testamento, como lo vamos a ver hoy, vamos a encontrar algunas ideas fundantes, ideas claves en el desarrollo posterior de una antropología teológica. Como lo dice el texto, no podemos esperar de la Sagrada Escritura un tratado explícito y sistemático de antropología. Sin embargo, sí que nos proporcionan materiales sobre qué el ser humano es y lo que está llamado a ser. Es decir, cuando uno mira el Antiguo Testamento, pues siempre hay una relación Yahvé con el hombre con Yahvé. Y van a aparecer varios textos donde se va a hablar del hombre, de la importancia del hombre y sobre todo de lo que Dios quiere para el hombre, que quiere la felicidad. Recordemos que Tomás de Aquino nos dice claramente que hemos sido hechos para la felicidad, pero la felicidad se constituye en el encuentro con Dios. Entonces, estamos hechos para la felicidad. Y estamos hechos para la felicidad porque recordemos que Génesis 1, 26, 27 nos dice claramente que hemos sido creados a imagen y semejanza, lo que supone conocer a Dios, amar a Dios, y eso obviamente nos lleva a entrar en comunión con Dios. El concepto de comunión, que también se convierte en una categoría, es muy importante porque muestra la relación de Dios en sí mismo, pero también la relación de Dios con las criaturas y de las criaturas con Dios. Y ese concepto de comunión lo vamos a ver plasmado, obviamente, en la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, porque cuando hablamos de la Iglesia, el misterio de la Iglesia, tenemos que apelar a la Iglesia desde la perspectiva de pueblo de Dios, desde la perspectiva de comunión. ¿Por qué? Porque la dinámica del Dios de Jesucristo es un Dios que está en permanente comunión con las mismas personas y obviamente con todos los seres humanos. Las principales contribuciones del Antiguo Testamento a la antropología las vamos a obtener en cuatro lugares, es decir, según el autor, hay cuatro lugares que nos van a dar elementos preciosos para el desarrollo posterior de una antropología teológica. ¿Cuáles son esos cuatro lugares? Primero, en el conjunto de la historia de la alianza, narrada en los libros históricos e interpretada por los profetas de Israel. En ellos se revela quién es Dios, quién es el hombre y cómo son sus relaciones en suma, cuál es el sentido de la vida humana. Fijémonos entonces que el concepto de alianza es muy importante y el concepto de alianza atraviesa todo el Antiguo Testamento. Y de hecho hay autores, teólogos, exégetas, que han leído el Antiguo Testamento a partir de la categoría alianza, lo mismo que el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la alianza supone una relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Y eso lo vamos a encontrar plasmado en los libros históricos y también en los profetas de Israel.
Los profetas son muy importantes porque ellos van purificando poco a poco el concepto de Dios y van purificando el concepto monoteísta. Recordemos que Israel está en una permanente tentación. Hay pueblos vecinos, circunvecinos, que son pueblos politeístas y claro, Israel tiene que cuidar ese monoteísmo apelando a la alianza permanentemente. Y los profetas permanentemente van a apelar a la alianza. Cuando hablamos de alianza, hay unas categorías que acompañan a la alianza. ¿Cuáles son? La promesa, la elección, la ley y el mesianismo. Es decir, que son categorías que se complementan, que se alimentan a sí mismas y sobre todo nos van ayudando a comprender el sentido teológico de ciertos textos, de ciertos relatos que hay allí. Entonces, fijémonos en la importancia de ese concepto de alianza, que lo vamos a ver plasmado, ya lo dijimos, en los libros históricos y en los profetas de Israel. ¿Qué pasa allí? En ellos se revela quién es Dios, quién es el hombre y cómo son sus relaciones, en suma, cuál es el sentido de la vida humana. Recordemos que la teología siempre está buscando el sentido y en este caso la antropología teológica siempre está buscando el sentido humano desde una perspectiva creyente, porque nuestra lectura es una lectura creyente, es una lectura teológica. Es decir, desde la revelación vamos a leer el fenómeno humano. Y es importante tener en cuenta esto para no caer de pronto en equívocos. Nuestra lectura no es una lectura atea, sino obviamente es una lectura creyente. El otro lugar, en los primeros capítulos del Génesis, donde se nos habla del singular creación del varón y la mujer, de su constitución y de su relación con Dios, así como el misterio del pecado. El Génesis es muy importante, sobre todo los primeros 11 capítulos son muy importantes porque allí hay elementos preciosos para una elaboración de una antropología teológica. Entonces, cuando usted lea los primeros 11 capítulos, recuerden que son muy importantes porque allí hay elementos para comprender la relación entre Yahvé y el hombre y Yahvé. Y también yo les decía de pronto en una charlita, en una clase, yo creo que es bueno apelar a la Biblia del peregrino. Los comentarios de esa Biblia son muy importantes, explican el sentido teológico y pastoral de esos textos, que sería bueno que ustedes lo conocieran. ¿Qué dicen los exégetas de esos primeros textos, de esos primeros capítulos del Génesis, del 1 al 11? Aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que no solamente es para este texto, sino para toda la palabra, toda la escritura. Conocer los géneros literarios. ¿Por qué? Porque los autores sagrados escriben a partir de los géneros literarios. Entonces, unos van a hacer narraciones, otros van a hacer historia, otros van a tener una narración apocalíptica, etcétera, etcétera. Otros van a tener una narración lírica, etcétera, etcétera. Otros una narración etiológica. Entonces, hay que conocer los géneros literarios que están allí en esos textos para encontrar el sentido teológico y lo que el autor, es decir, lo que el geógrafo sagrado nos quiso decir. Recordemos que cuando nos aproximamos a la escritura, tenemos que tener unas fases, unos recorridos. Primero el contexto histórico, el Leven, contexto vital. En la segunda fase, la segunda dimensión, el aspecto literario, el ropaje literario, todo lo que es la semántica, etcétera, etcétera, las estructuras verbales, los juegos del lenguaje. El tercer nivel, el sentido teológico, que es el que más nos interesa a nosotros, y obviamente el cuarto nivel, el nivel actualizante, para que la palabra verdaderamente nos diga algo y verdaderamente toque nuestros corazones, apelando a la historia, apelando obviamente al lenguaje, apelando a la teología y apelando al hoy. Entonces, volviendo al texto, el Génesis va a ser muy importante, como lo vamos a ver un poquitico más adelante, sobre todo en las dos tradiciones, la tradición sacerdotal y la tradición yavista. Viene otro aspecto importante,
donde vamos a encontrar aspectos del hombre. En la oración de Israel y en los textos sapienciales, la persona se sitúa existencialmente ante el verdadero Dios y se descubre a sí misma. Entonces es importante que tengamos en cuenta que la oración de Israel es un cúmulo donde vamos a encontrar varios elementos antropológicos que nos van a servir para una reflexión teológica y antropológica. Por ejemplo, los libros de los salmos son muy ricos. Hay un salmo precioso que es el salmo número 8. Entonces, si tú te das cuenta, cuando leemos los salmos, vamos a encontrar, en primer lugar, quién es Dios, cuál es su plan de salvación y cuál es el sentido del ser humano en relación con Dios. El otro elemento importante es la terminología bíblica, donde se reflejan diversos aspectos de la idea revelada del hombre. Es decir, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar unas palabras en hebreo que nos van a mostrar el sentido de algunos aspectos de la antropología veterotestamentaria. Entonces, haciendo un pequeño repaso, hay cuatro momentos: la alianza, los libros históricos, los profetas, el libro del Génesis, primeros capítulos del 1 al 11, la oración en Israel y el último, la terminología bíblica. Allí podemos encontrar varios elementos que nos van a ayudar a comprender algunos aspectos del fenómeno humano desde la perspectiva antropológica. Para recabar y comprender los contenidos antropológicos que nos transmite el Antiguo Testamento, hemos de tener en cuenta dos criterios. Siempre hay dos criterios: criterio hermenéutico y criterio teológico. El criterio hermenéutico apela obviamente a la exégesis, a los géneros literarios, y el criterio teológico busca el significado teológico. ¿Qué está diciendo el texto sobre Dios y sobre el hombre? En otras palabras, ¿cuál es la relación que existe entre Dios y el hombre y cuál es la respuesta del hombre o debe ser la respuesta del hombre a Dios? Entonces está el primer criterio, criterio hermenéutico, es decir, leer los pasajes en un conjunto unitario de los textos y desde la plenitud del sentido que alcanzan en Cristo. Recordemos que desde Cristo se van a iluminar todos los textos y recordemos que hay un principio: el Antiguo Testamento prepara y el Nuevo Testamento cumple esa promesa hecha en el Antiguo Testamento. Entonces hay un régimen de promesa cumplimiento que nos va a ayudar a comprender los textos sagrados desde la perspectiva cristiana. Y viene el otro criterio, que es el criterio teológico, porque es preciso leerlos a la luz de su argumento teológico, fundamentar la historia de la salvación. Hemos dicho en otros programas, ¿qué es la historia de la salvación? Que Dios se revela a través de hechos, a través de palabras en una historia, que la revelación es sacramental. Y aquí nos dice claramente, criterio teológico, porque es preciso leerlos a la luz de su argumento teológico, fundamentar la historia de la salvación. A través de esa historia, Dios se revela a sí mismo y sus designios de salvación sobre el pueblo elegido y por él sobre todos los pueblos. Es decir, cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos permanentemente la iniciativa de Yahvé que sale al encuentro. Pero ese encuentro es un encuentro amoroso, es un encuentro vivo, es un encuentro personal, porque Dios, el Dios del Antiguo Testamento, quiere mi felicidad. Entonces es importante conocer quién es ese Dios, el Dios que se revela a Moisés en Éxodo 3. Ese Dios es un Dios personal que quiere mi felicidad, que quiere que nos salvemos y que quiere entrar en comunión con cada uno de nosotros. Y por eso cada uno de nosotros está estructurado ontológicamente para escuchar y responder a esa revelación. Fijémonos que dije dos palabras: escuchar, segunda, responder, dos verbos, el verbo escuchar y el verbo responder.
debe ser la actitud del creyente. El creyente está en una actitud de escucha y obviamente responde. ¿Responde desde qué perspectiva? Desde la fe. Y ya sabemos que la fe implica confianza, que la fe implica abandono, que la fe implica obedecer la palabra de Dios. Entonces, no se nos puede olvidar eh, que hay dos criterios, criterio hermenéutico y criterio teológico. ¿Me están escuchando? Es que veo que hay alguien en la pantalla. Sí, señor. Bueno, listo. Después viene la visión veterotestamentaria del ser humano, alcanzará toda su hondura y su grandeza en el Nuevo Testamento a la luz de la persona y el mensaje de Jesucristo. Recordemos que hay una unidad, que no la podemos perder, porque si la perdemos, podemos caer en una especie de herejía que fue la herejía de Marción, negar el Antiguo Testamento porque el Dios del Antiguo Testamento es malo, etcétera, etcétera. No, hay que leer la escritura en su unidad. Y por eso es importante conocer la Dei Verbum, porque la Dei Verbum nos va a mostrar el papel importante del Antiguo Testamento y el papel importante del Nuevo Testamento y cómo hay una lectura que se implica. Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento están implicados, son correlativos, se tienen que leer ambos. ¿Para qué? Para conocer obviamente el sentido de lo que Dios nos quiere decir. Viene el texto, el hombre se ha creado para la alianza, eso es muy importante, ese título, hemos sido creados para la alianza, podríamos agregar, hemos sido creados para la salvación, hemos sido creados para la felicidad y hemos sido creados para la comunión con Dios. Aquí hay una palabra clave que ya la nombramos y les decía al principio de la charla, la alianza es fundamental porque es una categoría importantísima para comprender la teología del Antiguo Testamento. La alianza no es solo un acontecimiento histórico salvífico, sino una categoría antropológica fundamental. Para el amigo que me preguntaba si ciertas categorías eran importantes, pues aquí hay una muy importante que es la alianza. Sin esa no se puede entender la dinámica del Antiguo Testamento y como les dije al principio, la alianza se acompaña de otras categorías que la van a complementar. Ya lo dije, la promesa, el mesianismo, la elección y la ley, que son categorías que se van a relacionar para conocer la dinámica del Dios del Antiguo Testamento, que recuerden obviamente es el Dios de Isaac, es el Dios de Abraham, es el Dios de Jacob y obviamente es el Dios de Jesucristo. En la historia de Israel se nos muestra la verdad del hombre con relación a Dios, personal que lo ha creado y quiere establecer vínculos personales con su criatura. Es una relación personal, no es una fuerza, sino es una relación personal. Hay un yo y hay un tú. Y creo que los filósofos del diálogo, Buber y compañía, Levinas, desarrollaron mucho ese aspecto, esa relación personal con el otro, el alte. Y aquí lo vemos reflejado y plasmado, una relación personal con Dios que sale al encuentro, que toma la iniciativa, que se revela por amor, se revela por benevolencia y se revela por misericordia. Creo que ustedes están estudiando misterio de Dios. Me imagino que allí han estudiado algunos atributos de ese Dios, porque los atributos son muy importantes junto con el nombre. Hay que conocer cuáles son los atributos del Dios del Antiguo Testamento, pero también cuáles son los significados de los diversos nombres de ese Dios que se manifiesta, que se revela en el Antiguo Testamento para poder comprender entonces la relación con los hombres. Desde el punto de vista, la alianza de Dios con Israel no es solo un hecho que sucedió en el pasado, sino que expresa una voluntad permanente de Dios y una condición
permanente del hombre. Y aquí hay un punto importantísimo, la liturgia, porque la liturgia nos ayuda a actualizar el misterio de Dios y el misterio de Cristo, porque la liturgia tiene una dimensión del pasado, una dimensión del presente y una dimensión del futuro. El pasado nos ayuda a hacer memoria. La memoria es fundamental para el pueblo de Israel. Escucha, Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todo tu ser. La actualiza en el presente y me abre al horizonte escatológico. Y donde podemos vivir eso, estamos diciendo a nivel teórico, es en la liturgia de la iglesia. Porque si ustedes se dan cuenta, en la liturgia de la iglesia vemos el misterio en el pasado, en el presente y en el futuro, recordando la alianza de Dios con el hombre. Entonces, la liturgia se convierte en un elemento fundamental, en una experiencia fundamental, donde estamos llamados a celebrar esa experiencia con el Dios de Jesucristo y con el mismo Jesucristo, para tenerlo en cuenta, sobre todo cuando celebremos la liturgia. Alianza significa, ¿qué significa la alianza? Significa vínculo, pacto o compromiso mutuo en el que se obligan mutuamente Dios e Israel. Entonces, cuando escuches alianza en contexto teológico, en contexto bíblico, es vínculo, es pacto, es compromiso mutuo. Es una relación amorosa entre Dios y el hombre y Dios. Y si es una relación amorosa, es una relación en comunión. Vamos a ver más adelante cómo el pecado lesiona esa alianza, porque el pecado distorsiona las relaciones con Dios, con el hombre y con la creación. No en vano, el Papa Francisco lo dice claramente, o lo decía claramente, el problema ecológico en el fondo es un problema antropológico, porque en el fondo el problema antropológico es el pecado del hombre, y el pecado, recordemos, distorsiona esas relaciones. La historia mostrará cómo el amor benevolente, la misericordia y la fidelidad de Dios permanecen, mientras que los hombres son incapaces por sí mismos de ser fieles. Aquí hay tres atributos: benevolencia, misericordia y fidelidad. Tres atributos que van a acompañar al Dios de Israel, al Dios de los patriarcas, al Dios de Jesucristo. Son muy importantes. Y sobre todo el atributo de la misericordia, porque recuerden que la omnipotencia de Dios se muestra, se revela, se manifiesta en la misericordia. Ya vamos a llegar al domingo 26 del tiempo ordinario y la oración colecta dice lo que estamos diciendo. La omnipotencia de Dios se manifiesta en la misericordia y en el perdón. Entonces, esta nota es muy importante y es característica. Un Dios benévolo, un Dios misericordioso, un Dios fiel que se mueve por gracia. Lo que mueve a Dios es la gracia. Y Dios nos quiere salvar sin mérito ni nada de esto, sino Dios nos quiere salvar y está en relación con nosotros y quiere que cada uno de nosotros responda de la mejor medida, eso sí, apoyados con la gracia. Para Israel, la medida de la bondad humana consiste en respetar la alianza con Dios. Pero ojo, el respeto de la alianza pasa por el cumplimiento de la ley. Pero ojo, no la ley por la ley, sino la ley desde la dinámica del amor. Porque lo que sostiene a la comunión con Dios es el amor que se ve plasmada en una alianza, los 10 mandamientos. Porque recordemos lo que nos decía el Señor Jesucristo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Une esos dos mandamientos en uno. Y entonces lo más importante va a ser el amor, pero el amor no teórico,
sino el amor que recae en el servicio y que recae en la misericordia. Porque hoy hay un problema, todo el mundo habla de caridad, todo el mundo habla de amor, pero el amor cristiano tiene una connotación, es agápico, es servicial y está motivado por la misericordia. ¿Dónde lo podemos probar? En la parábola del buen samaritano. Creo que esa parábola es emblemática, tanto así que el Papa Francisco en Fratelli Tutti, segundo capítulo, la coloca como elemento hermenéutico de esa encíclica. Es decir, el Papa, después de haber hecho una descripción, segundo capítulo, nos muestra cuál es el camino del creyente, y allí muestra y despliega la importancia de la misericordia y sobre todo apropiarnos de la dinámica del buen samaritano. Entonces, fijémonos que la alianza tiene consecuencias. ¿Y las consecuencias cuáles son? Vivir en armonía, vivir con el otro bien, vivir con Dios bien, vivir con la creación bien, la bondad ante todo. Sobre el trasfondo de la fidelidad de Dios, destaca más la infidelidad de los hombres. Es decir, siempre el texto en el Antiguo Testamento se va a remarcar la fidelidad de Dios. A pesar que nosotros seamos sinvergüenzas, infieles, Dios siempre estará con nosotros. Dios nos acompaña. Y por eso la expresión de la nube acompañando al pueblo significa que Dios siempre está con el pueblo, siempre nos está acompañando, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomar conciencia de esa compañía de Dios, que Dios es nuestro amigo, es nuestro compañero, es nuestro confidente. Y cuando uno ve a Dios desde esa perspectiva, a uno le saben ricos los salmos, porque usted en los salmos va a encontrar ciertos salmos que va a manifestar o van a manifestar esa relación amorosa y gratuita del Dios de Jesucristo con los hombres. En el curso de la historia de Israel, la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo apuntan a que el cumplimiento de las promesas tengan lugar en una alianza nueva y eterna, que se va a confirmar obviamente en el Nuevo Testamento, y ya los profetas son garantes de esa alianza que se va a cumplir. Viene el tema de la creación. El concepto de creación es importantísimo para la antropología teológica. No está en el mundo griego. Los griegos no conocen de creación, hablan de cosmos, pero de creación no. La creación significa Dios saca de la nada. Y aquí viene la creación que se manifiesta, Dios crea al hombre a su imagen. Ese texto es emblemático, Génesis 1, 26, 27, y es un texto tan importante que va a fundamentar varios tratados: la doctrina social de la iglesia, la moral fundamental, la moral sexual, la moral especial. Todas las morales pasan por este principio: hemos sido creados a imagen y semejanza. Entonces, ese principio es un principio fundamental que tiene muchas implicaciones en el mundo de la moral cristiana, en la doctrina social de la iglesia y obviamente en la teología cristiana. El Dios que se manifiesta a Israel y lo llama a la alianza está presente y actúa siempre porque es el origen de todo. Es el creador. El Dios de Israel es el Dios de la historia, es el Dios creador. Aquí hay un binomio: Dios de la historia y Dios creador. El que crea es el Dios de la historia. El Dios de la historia es el Dios creador, el Dios que acompaña a su pueblo. Por eso Dios no es un ser impersonal, sino es una persona que nos está acompañando en la historia por medio de la providencia. Y recordemos que la providencia es muy importante, el concepto es muy importante, porque significa que Dios todo lo hace bien y cuida de sus criaturas hasta en los mínimos detalles. El Dios de Jesucristo es el Dios
providente. El comienzo del Génesis recoge dos relatos sobre la creación del mundo y del hombre. El primero responde a la tradición sacerdotal, el segundo a la del yavista. El primer relato lo vamos a encontrar, que también es un texto muy importante, Génesis 1, 2, 4. El primer relato nos presenta la creación del hombre dentro del ciclo de la creación del universo visible. El ser humano es la cima del universo visible. El pasaje tiene tres momentos con unos contenidos destacables. Primero, la creación del hombre es objeto de una especial atención divina, pues los crea a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26, 27. Todo individuo humano, varón o mujer, es imagen de Dios. Llevamos las huellas de Dios en nuestro interior. El ser humano, como imagen de Dios, ha de dominar mediante su trabajo la creación. La fecundidad humana es sagrada en cuanto que transmite la imagen divina al generar otras vidas humanas. Estamos llamados a administrar la creación, a cuidar el entorno. Y por eso este texto que estamos escuchando va a ser muy importante también para la ecoteología. Recordemos que la ecoteología, ¿qué es? La ciencia que estudia las relaciones entre ecología y teología. Pues bien, estos relatos del Génesis van a dar elementos para una elaboración ecoteológica. Viene el segundo relato, Génesis 2, 4, 24. El segundo relato es literalmente más cargado de símbolos y probablemente más antiguo, que es el Yavista. Está unido al relato del pecado. Se puede dividir en tres partes. Primero, la escena de la creación del hombre. Después, la descripción del paraíso con sus dos árboles y el mandato de Dios. En tercer lugar, la soledad de Adán y la creación de la mujer. El relato yavista de la creación transmite unas verdades fundamentales acerca de la constitución y misión del ser humano. Y lo que viene es muy importante. La condición humana es frágil y sublime, la de una criatura modelada por Dios del barro, de la tierra, nexo con el cosmos, fragilidad, pero animada por el soplo divino, particular nexo con Dios y trascendencia sobre el mundo. Es decir, el ser humano tiene algo en común con las criaturas terrenas, pero también tiene algo en común con Dios. Tiene el alma que nos ayuda a trascendernos. Está llamado a participar del señorío de Dios mediante su trabajo. Es criatura inteligente y libre, cuya actividad quiere una cualidad moral ante su conciencia, pero en último término ante su creador. Es un ser social que necesita de los demás para vivir y realizarse como persona. El concepto persona es muy importante en la antropología teológica. Lo vamos a ver en las discusiones de los padres. La dualidad sexual, el ser persona, mujer o varón, y el matrimonio han sido requeridos por Dios desde el principio. El vínculo matrimonial, ser una sola carne, es el núcleo primero de la sociabilidad humana y el fundamento de todo el orden social. Y aquí hay un elemento importante que es la dimensión social del ser humano. ¿Por qué? Porque estamos hechos no solamente para contemplar a Dios, para estar con Dios en comunión, sino para hacer comunidad. Y hay un texto muy importante en el Nuevo Testamento, Marcos 3, 13, 15, cuando el Señor los escoge para que estén con Él, y Luis Alonso Chequel explica esa nota diciendo que los escogió para hacer comunidad. Y recordemos que la comunidad es muy importante, porque es en la comunidad donde nos realizamos como personas. Entonces, esto ya está obviamente en las teologías del Antiguo Testamento. Hay algunos atisbos, algunos elementos que van a resaltar obviamente el aspecto social y que ustedes lo van a desarrollar de pronto en un curso de moral, moral fundamental, moral persona, moral social, moral sexual y en la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia es muy importante, hermanos y hermanas,
porque me atrevería a decir que es una de las materias más desconocidas, pero nos da los elementos para saber vivir a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel familiar, desde una perspectiva cristiana. Y allí, sobre todo en la primera parte, se encuentran todos estos criterios que aquí estamos diciendo. Si ustedes encuentran el compendio del año 2005 del Papa Juan Pablo II, en ese compendio, que lo pueden bajar por internet, es muy importante ese compendio porque allí la iglesia, el magisterio, da los criterios de lectura y un criterio de lectura fundamental es que hemos sido creados a imagen y semejanza. Por colocar un ejemplo, que creo que es importante que ustedes de pronto se aproximen a, a, a la doctrina social de la iglesia, me gustaría a futuro dar un curso de doctrina social de la iglesia porque hay muchos elementos valiosos para vivir nuestra vida cristiana a nivel social, político, económico, etcétera. Volviendo al texto, viene la realidad del pecado. Es una realidad, no la podemos esconder. El hombre deteriora su realidad. Es decir, ¿qué hace el pecado? Distorsiona la relación con Dios, distorsiona la relación con el hombre, distorsiona la relación con la creación y trae unas consecuencias nefastas para todo ser humano. Pues bien, los primeros capítulos del Génesis contraponen el estado original en el que Dios ha creado al hombre con la situación histórica marcada por la presencia desconcertante del mal. El relato del pecado utiliza un lenguaje lleno de imágenes, en el que se contienen dos afirmaciones fundamentales. La primera, que el mundo querido por Dios al comienzo de la historia de la humanidad tuvo lugar un pecado. La segunda, que este acontecimiento primordial incide en la suerte de toda la humanidad. El primer pecado es el origen de la serie de pecados y de las consecuencias del pecado. El pecado de uno influye en los demás. Se da una solidaridad del mal. Queda así etimológicamente explicado que el mal no proviene de Dios, sino del hombre, porque el hombre ha usado mal su libertad. Entonces, el mal no proviene de Dios y la creación misma es buena en sí misma. ¿Por qué? Porque ha salido de las manos de Dios. Y recordemos que cuando hablamos de la creación, hablamos de una cantidad de seres y los seres tienen unas características, unos atributos que metafísicamente se llaman los trascendentales. Es decir, un ser es bueno, un ser es verdadero, un ser es bello y un ser es único, porque todo lo ha hecho Dios bien y por lo tanto la creación es bella en sí misma. Y cuando hablamos, por ejemplo, de revelación, sabemos que a Dios lo podemos conocer a través de la creación, con la luz racional. Si bien es cierto, el pecado original nos ha lesionado, no perdimos el entendimiento para percibir a Dios en la creación. Entonces está la realidad del pecado, es un pilar que no lo podemos quitar, es un fundamento de nuestra fe. Quitarlo sería lesionar gravemente la teología cristiana en general y la teología cristiana católica. Ya el Papa Benedicto XVI decía claramente que el mal de nuestro tiempo es que ya la gente no habla del pecado. Y el pecado hay que hablarlo porque es una realidad que toca a nivel personal, pero también a nivel comunitario. El primer pecado es el origen de la serie de pecados y de las consecuencias del pecado. El pecado de uno influye en los demás, se da una solidaridad del mal, queda así etimológicamente explicado que el mal no proviene de Dios, sino del hombre. La escena del pecado tiene lugar en el paraíso. Esta imagen expresa la situación en la que Dios quiere al ser humano, el estado en que lo creó y al que lo llama. Esta situación paradisíaca está caracterizada en primer lugar por su peculiar relación de amistad con Dios. Dios lo que quiere es una amistad, pero ¿qué hizo el pecado? El pecado lesionó esa amistad. Ahora, aquí hay una palabra muy importante que viene del campo de la antropología, que es la amistad, y la amistad se ha convertido en un concepto, podríamos decir, una categoría que nos va a ayudar a comprender cuál o cómo debiera ser la relación con Dios, específicamente la oración. La verdadera oración
se mide a través de la amistad, porque la amistad supone confianza. Y cuando vemos, por ejemplo, las apariciones del Señor de la Misericordia, etcétera, etcétera, ciertas revelaciones particulares, privadas, sobre todo en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, se nos habla de la confianza, cómo la verdadera relación con Dios está mediada por la amistad y la verdadera amistad está mediada por la confianza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con la gracia de Dios, restablecer esa relación de amistad y de confianza para entrar en comunión con Dios. Y aquí sirve mucho, hermanos y hermanas, la experiencia de Santa Margarita Alacoque, la vidente del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando uno estudia teología, uno estudia la tradición. Y cuando uno estudia la tradición, uno ve los momentos estelares de la tradición, los padres de la iglesia, la liturgia, pero allí hay un capítulo muy importante que es la experiencia creyente, que es la vida de los santos. ¿Y por qué es importante la vida de los santos? Porque nos iluminan y porque nos ayudan a aterrizar estos conceptos que estamos hablando de una manera un poquitico teórica y abstracta. Entonces, si vamos, por ejemplo, al caso de esta santa, allí hay una relación de amistad, de confidencia, de confianza, que no es solamente para ella, es para cada uno de nosotros, porque nosotros también estamos llamados a entrar en comunión y ojo, entrar en comunión con Dios significa estamos llamados a vivir la santidad. Recordemos la Lumen Gentium, estábamos llamados a ser santos, pero la santidad pasa por esa relación de amistad, por esa relación de encuentro, por esa relación de comunión, por esa relación de confianza. Entonces, esto que estamos viendo acá, fíjense ustedes, va a iluminar algunos apartados de la teología. Por ejemplo, la teología espiritual. La teología espiritual, en sus bases, tiene una dimensión de antropología teológica, porque es el fundamento para hablar de teología espiritual, que hemos sido creados a imagen de Dios y que estamos llamados a entrar en comunión con Dios, pero que el pecado pues ha sido uno de los obstáculos que nos impide esa comunión con Dios. Volviendo al texto, decimos lo siguiente: la narración de la tentación en la caída expresa no solo el primer pecado, sino en realidad la sustancia de todo pecado. ¿Cuál es la sustancia de todo pecado? La aversión a Dios, romper la relación con Dios, romper la amistad con Dios. Cuando yo rompo la amistad con Dios, pues allí hay un pecado. El ser humano tentado por el diablo pierde la confianza en su creador, abusa de su libertad y desobedece el orden moral en que Dios lo ha constituido. Y esa afirmación está en el Catecismo de la Iglesia, numeral 397-398. Fijémonos que el problema del pecado es que lesiona el orden moral que Dios ha constituido. El pecado rompe las bases morales, rompe los valores, rompe los criterios de vida. Y es un elemento que está allí. La libertad humana rechaza al Dios de la vida y queda cerrada en sus propios límites. Es una independencia destructiva porque el hombre no es creador de sí mismo ni del mundo, ni puede darse a sí mismo la felicidad y perfección. Una libertad sin Dios destruye al hombre. ¿Y dónde vemos esto? En la experiencia mística, concretamente en Santa Catalina de Siena. Ella se da cuenta de que esa unión con Dios la lleva a la perfección. Lo mismo ocurre con San Juan de la Cruz, lo mismo ocurre con Santa Teresa de Ávila y con muchos otros místicos que nos muestran que la verdadera felicidad, la verdadera perfección es estar unidos a Dios. Pero claro, eso lleva un proceso, lleva un trabajo, apoyados obviamente por la gracia y por la libertad, porque la gracia significa que Dios nos quiere salvar, pero Dios necesita de nuestra libertad. Es decir, que nosotros respondamos a ese llamado. Y Dios siempre nos va a llamar y nos va a seguir llamando hasta el final.
El pecado entonces produce una inmediata alteración en las relaciones con Dios, fuente de la vida y de la estructura del ser humano en su armonía interior. Es decir, el pecado rompe la armonía interior. Los daños del pecado afectan a los tres aspectos fundamentales de la imagen. Primero, a su dignidad la lesionan y capacidad de representar a Dios ante el mundo, a su fecundidad y las relaciones humanas que ahora se deterioran. Porque lo primero que hace el pecado es lesionar las relaciones humanas. Particularmente la separación de Dios, fuente de la vida, lleva consigo irremediablemente la muerte. Por alejarse de Dios, que le dio el aliento de la vida, el hombre tornó al polvo. Entonces, ahí vimos esos textos muy importantes. Ahora vamos a mirar la oración de Israel, el hombre ante Dios, que es el otro elemento para encontrar algunos elementos para la reflexión antropológica. Dios se ha manifestado a Israel, poniéndose ante Dios verdadero. Descubre el hombre su verdadero ser y su situación en el mundo. Esto se manifiesta en la oración viva de Israel, que se encuentra principalmente en los salmos. Es decir, que los salmos, como les decía al principio, son una cantera para encontrar esa relación con Dios y con los hombres. La relación con Dios se expresa en la oración. Se alaba al percibir su grandeza y bondad, se implora su auxilio en la necesidad y se le pide perdón por los pecados. La grandeza de Dios, que se muestra en la maravilla de la creación y en su poderoso auxilio, fundamentan sentimientos de adoración, de alegría, de confianza y de agradecimiento. No en vano, los salmos son la oración de la iglesia, porque allí vamos a encontrar una experiencia profunda de Dios. Y esa experiencia profunda de Dios se mide a través de la oración, especialmente a través de la alabanza, porque, ojo, hemos sido creados para alabar a Dios. Así como lo oyen, hemos sido creados para alabar y bendecir a Dios. Y si nosotros lleváramos eso a nuestra vida personal, nuestra vida cambiaría muchísimo. ¿Por qué? Porque cambia la actitud frente a la vida, frente a los problemas, frente a las cosas, frente a los inconvenientes. Entonces, yo les quiero decir la importancia de la alabanza. Creo que en otra charla que di acá, mandé el libro Nacidos para Alabar, que no me cansaré de aconsejar ese libro, la importancia de ese libro Nacidos para Alabar, de un dominico español, exégeta, que hace un estudio sobre la importancia de la alabanza y llega a decir, la alabanza es la verdadera experiencia de Israel. Entonces, hermanos y hermanas, la alabanza es clave como personas. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a mejorar, nos va a dar la fuerza de Dios, nos va a alejar del pecado, nos va a liberar. Si ustedes alaban, van a ver maravillas en su vida. Obviamente es un proceso y obviamente hay que hacerlo. La grandeza de Dios que se muestra en las maravillas de la creación y en su poderoso auxilio fundamentan sentimientos de adoración, de alegría, de confianza y de agradecimiento. Al experimentar sus limitaciones y su fragilidad y padecer el mal en sus diversas formas, el hombre clama a Dios. Al pedir perdón por los pecados reconoce a Dios como fundamento del orden moral. La experiencia de la alianza ordena toda la moral con relación a Dios y se alcanza el verdadero sentido del pecado en cuanto a ofensa personal a Dios. Por eso es muy conveniente que ustedes, allá en sus casas, vayan escogiendo esos salmos que le llegan a su corazón. ¿Para qué? Para que en algunos momentos de dificultad, desolación o también de alegría, etcétera, etcétera, usted pueda orar con los salmos a Dios. Y van a ver que no es lo mismo, que cuando yo oro con los salmos, cuando yo los interiorizo, cuando los experimento en mi vida, la vida adquiere un tono novedoso. Y el otro lugar donde vemos los elementos de la antropología bíblica es en la terminología. Es decir, en el Antiguo Testamento hay una serie de palabras, también de categorías, que nos van a ayudar a conocer cuál es el hombre
para el pueblo de Israel. ¿Qué significa el hombre para el pueblo de Israel? La Biblia tiene una terminología para hablar del hombre. En ella podemos encontrar interesantes aportaciones acerca de la concepción bíblica del ser humano. En el Antiguo Testamento hay tres términos hebreos que designan al hombre: Basar, Nefesh y Ruach. Ojo con lo que viene. No designan tres partes del ser humano, sino al individuo viviente en su unidad. Cada uno de ellos destaca un aspecto o una dimensión personal. Entonces, si uno interioriza esas categorías, esos conceptos, pues se va a encontrar con mucha riqueza. Y daría para otra charla ya meternos en los términos como tal, porque hay muchas resonancias que están allí y que nos sirven para conocer quién es el hombre para el pueblo de Israel, o por lo menos cuál es la concepción que tienen del hombre. Viene otro concepto: basar. En su origen designa la carne de los seres vivos, pero su significado se amplía al hombre entero en cuanto corporal, en relación con los demás e inserto en el mundo, frágil y caduco, necesitado de Dios. Nefesh, en su significado original, hace referencia a la garganta como órgano de la respiración, y a la respiración misma entendida a su vez como signo de vida, cobra el significado de principio vital, pero no se contrapone al cuerpo como si fuese una parte del hombre, sino que designa al hombre viviente en su integridad con toda su tensión interior. Viene de Ruach, el sentido literal es brisa, soplo, aliento vital. Cuando uno estudia neumatología, el primer capítulo de neumatología, que es el Tratado del Espíritu Santo, es estudiar el concepto Ruach, porque el concepto Ruach es polifacético, tiene diversos contextos, contenidos y sentidos. Entonces hay que profundizar en ese concepto Ruach. Volviendo al tema, entonces tenemos que decir, es el significado que está en la base de los demás usos metafóricos. A partir de ahí, Ruach expresa la fuerza que mantiene vivo al hombre. El pensamiento bíblico: esta vitalidad, este espíritu viene de Dios, de Él procede y de Él depende. La Sagrada Escritura se refiere a la subjetividad espiritual del hombre con el término le, corazón, traducido al griego como cardía. El corazón es muy importante desde la perspectiva bíblica, porque es el lugar de los sentimientos, de la interioridad, de las convicciones, de las emociones. Por eso el Señor en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, nos invita a cuidar el corazón, porque no es lo que entra, sino es lo que sale lo que nos puede hacer impuros. Le, además de su significado literal, designa el centro de la vida anímica, de las emociones y sentimientos. También es el centro espiritual y moral del hombre, el núcleo de la intimidad, el foco de las decisiones, su conciencia que está patente delante de Dios. También que el yo riñones designa un órgano interno y metafóricamente la intimidad humana, sujeto de los movimientos espirituales y éticos de la persona. El Antiguo Testamento contiene la narración y la comprensión de la relación de Dios con su pueblo. Utiliza algunos términos que expresan la experiencia del amor benevolente, misericordioso y fiel de Dios. El sustantivo gen viene a designar la compasión, la benevolencia, el favor de Dios para con su pueblo. Él se compadece y viene en su auxilio con su poder. Gesé es el término hebreo más habitual para expresar el amor misericordioso de Dios. Está en la base de su acción, del comportamiento de un Dios que es fiel a la alianza. Por su misericordia, Dios ha tenido la iniciativa al elegir a Israel. Recordemos cuando hablábamos de la alianza implica elección, la alianza implica promesa, la alianza implica la ley, la alianza implica el mesianismo. Desborda el estricto cumplimiento de lo pactado y extiende su favor por todos los tiempos y sobre toda la tierra. Gen se tradujo al griego como Haris, que sé como Él es misericordia, pero que se manifiesta mejor el aspecto de gratuidad que corresponde al concepto de gracia en el Nuevo Testamento. Bueno,
hemos llegado al final de esta primera parte del Antiguo Testamento. Recordemos que este es un curso introductorio, vamos de menos a más, y la idea es que ustedes poco a poco se vayan interesando por estos tratados y por estos temas de antropología teológica. Esto que ustedes están viendo acá puede sonar un poco sencillo, eh, es lo que los grandes tratadistas lo van a desarrollar, de pronto con palabras un poquitico más técnicas, pero en el fondo, esto es el primer presupuesto para una lectura de antropología teológica. Entonces, bueno, hemos llegado al final de nuestra charla. Muchas gracias. Dentro de 8 días veremos el hombre en el Nuevo Testamento, Jesucristo, que es el que verdaderamente ve, le da digámoslo así, la plenitud a todos los seres humanos. Hernán, cuénteme. Padre, dos preguntas que me causan curiosidad en esta panorámica tan interesante. Cada vez uno se va dando cuenta que todos estos conceptos, categorías, me encanta esa expresión, usted ya me la ha entendido, eh, se concatenan mucho. Quería hablar, digamos, me llamó la atención cuando tú dijiste lo del pecado y hablaste de los trascendentales, que son verdad, unidad, bondad, belleza. No los manejo yo, pero los conozco de nombre nomás. Eso, podríamos decir que el pecado que cometió el hombre contra Dios manchó todos esos trascendentales desde el punto de vista, estamos hablando desde el punto de vista teológico. Y la segunda pregunta es, la amistad, que también es una categoría teológica en punto a la oración y que se refleja también en la confianza a Dios. Cuando tú hiciste hoy la reseña de Anclados en la Esperanza en Tribuna Teológica, eh, me gustó mucho uno de los capítulos cuando hiciste la reseña, la 11, el capítulo 11, cuando tú dijiste que hay unas escuelas de esperanza. Entonces yo quería saber eso, si la amistad como categoría teológica y con la reseña que tú hiciste en el del libro, esa amistad también se puede vislumbrar como categoría teológica en Fratelli Tutti cuando el Papa Francisco habla de la amistad y de la amistad social, bueno, digamos esos matices que tiene la amistad. Gracias. Claro que sí, se convierte en categoría en la medida que fundamenta el quehacer teológico. Entonces, las categorías son conceptos fundamentales, principales a la hora de desarrollar una temática. Los teólogos, al igual que otras ciencias, utilizan conceptos, utilizan categorías para desarrollar su quehacer teológico. Por lo menos en la categoría amistad hoy es muy importante, sobre todo en el pensamiento del Papa Francisco. Se podría divinamente hacer una tesis doctoral sobre la categoría de amistad en el magisterio de Francisco, porque hay que encontrar todas las resonancias. Es que una categoría no solamente es la palabra en sí misma, a nivel material, es todo lo que trae, las implicaciones, las relaciones que establece con otras categorías, porque recordemos que todas las categorías tienen relaciones, siempre están relacionadas con otras categorías. ¿Qué hace un investigador? Encontrar las posibles relaciones con esas categorías. Eso por una parte. Por otra parte, claro, el pecado distorsiona la realidad, afea, no destruye del totazo al ser humano. Para nosotros los cristianos católicos somos un poquitico más optimistas, en cambio el protestantismo sí, sí es muy, digámoslo así, muy pesimista. La antropología protestante es muy pesimista, no tanto la antropología cristiana católica. Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro, lesiona, distorsiona algunos aspectos de la realidad, pero ojo, con la gracia de Dios estamos llamados a volver a restablecer eso que se ha ido perdiendo por el pecado. Por aquí una señora me dijo, ¿cuál es Gracias. el autor del libro Nacidos para Alabar? El autor se llama Vicente Borragán. Si quieres, se lo mando hoy a José Domingo para que José Domingo lo vuelva a mandar. Es un libro bellísimo que nos ayuda mucho a la oración de alabanza.
Sí, José Domingo, creo que por acá está nuestro compañero Edgar. Sí, padre, Edgar, Bienvenido. hacer una pregunta. Gracias, padre. Buenas noches para todos y todas. Padre, bueno, me parece una pregunta. Su merced nos hablaba la relación de Dios en el Antiguo Testamento con el hombre y el hombre con Dios. Eh, a raíz de esta relación, pues lo que encuentro, lo que veo, claro, me falta conocer un poco más los géneros literarios, pero lo que veo es que esta relación de Dios con el hombre y el hombre con Dios solamente es una relación, digamos, que solamente interesa, digamos, la amistad, solamente interesa como una imposición. Me pregunto en el caso cuando Abraham sale de su tierra, una tierra politeísta, creo que Abraham no era de cultura hebrea, y si Dios sale a ese encuentro con Abraham para la felicidad del mismo ser humano, ¿por qué uno encuentra en algunos pasajes del Antiguo Testamento de que hay una imposición a esa libertad? Hay una imposición donde el hombre, en lugar de tomar su propia decisión, teme, da miedo, porque si no lo hace, va a morir, porque si no lo hace, va a perder o va a ser excluido de una comunidad, porque si no lo hace, X y motivo le va a suceder esto o no va a tener larga vida. Entonces, a raíz de esta duda, esa relación no es una relación, digamos, en plena libertad, sino que es una relación impuesta entre Dios y el hombre para poder que el hombre pueda caminar y pueda buscar su felicidad. Esa es mi inquietud. Bueno, Gracias, padre. varias cositas. Lo primero, recuerda los dos criterios, criterio hermenéutico y criterio teológico. Criterio hermenéutico, hay necesariamente que estudiar los géneros literarios y leer los textos en unidad para no descontextualizarlos. Yo aconsejo, por ejemplo, esos textos que tú dices, conseguirse la Biblia del Peregrino. Allí en las citas, en los comentarios, se especifica muy bien el sentido de esos textos para no descontextualizar, porque en el fondo está la verdad teológica, y la verdad teológica es que el Dios de Jesucristo, que es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, es un Dios que se mueve por amor, que se mueve por misericordia, que se mueve por compasión, etcétera, etcétera. Entonces hay que leer los textos en conjunto, no descontextualizándolos para poder comprender todo el contexto. Recordemos que el texto se aprende en el contexto y el contexto ilumina el texto. Entonces ahí hay que trabajar más géneros literarios y obviamente también sirve mucho que estudies en las introducciones de la Biblia de Jerusalén, de los libros, por ejemplo, la introducción al Pentateuco, por ejemplo, la introducción a los profetas. ¿Por qué? Porque allí hay pistas de lectura, criterios para leer y poder comprender eso que me estás diciendo. Sí. Bueno, creo que Néstor también levantó la mano. Sí, buenas noches, padre. Una pregunta. ¿La Biblia del peregrino que usted habla es la que tiene las anotaciones del padre Shekel? Claro que ese para mi concepto excelente. Sí, señor, esa es. Que también hay otra edición que se llama Biblia para el pueblo, algo así también. Sí, Biblia para el pueblo. Sí, esa es. La Biblia del Peregrino. Pero Ah, en la ok. Biblia del Peregrino lo puedes conseguir. No es una Biblia muy costosa, creo que está sobre 180, pero vale la pena por los comentarios Ah, bueno, padre, muchas para que la gracias. consigan. Creo que. Y por ejemplo, en la parte del Génesis, Yavista, y cuando hablamos del sacerdote Yavista, los comentarios son muy precisos para que de pronto, si la pueden encontrar, lean los comentarios a esos pasajes. Bueno, José Domingo, ya es hora Padre, de perdón, partir. Padre Iván Fernando, muchas gracias. Ahí acabé de padre, enviar ya el libro, yo lo tenía.
El Nacidos para Lavar yo lo tenía. Entonces lo Para acabé que de se lo mande mandar. la gente, sí, señor. Ya, sí, lo acabé de mandar a los grupos de WhatsApp y aquí también lo acabé de subir en el chat de la reunión. Padre, disculpe la molestia, ¿cómo está? Muy agradecida. Padre, hágame un gran favor, ¿la de pasta verde o marrón? Porque es que Es que hay esa no. dos. Sí, Está, señor. está la de pasta verde, la de marrón es para la Lección Divina, Ah, ya. Y pero la que la usted. verde. Ah, listo. Sí, Pregunte señor, muy usted, agradecida, la de los padre. comentarios, la que Sí, está señor. con los comentarios, excelente, excelente Bueno, Biblia para Es que trabajar. hay una que yo tengo, pero gracias. es bastante pequeña, pero no es voluminosa, o sea, es el texto como tal, eh, digamos, simple. No serviría. Sí, bueno, entonces estamos hablando. Mira, José, yo tengo esta, Listo, si me Padre Iván sirve. Fernando, yo le Sí, pagué, como sí. siempre.